Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Páramo, CEO y fundador de Grupo Tecnosis, del Congreso Preconluf, y me da mucho gusto participar en este evento de Fractal, siempre trayendo las mejores prácticas de mantenimiento al mercado y en todo lo que tiene que ver inclusive con la inteligencia artificial. Vamos a comenzar entonces con una presentación que tengo preparada para ustedes. Identificación de causas raíz de falla de los activos mediante el análisis de aceite y la inteligencia artificial y como veremos y mucho más cosas que tenemos ahora para mostrarles. Me presento más formalmente en cuanto a la experiencia que tenemos de análisis de aceite, porque este va a ser un tema que después vamos a vincular con la parte de la inteligencia artificial. Hemos desarrollado para Shell en México en su programa de análisis de aceite, para Exxon también, coordinándolo desde Miami, para una empresa que es en la revista Practice No el Análisis, cómo interpretar los análisis de aceite para una empresa de Estados Unidos. ¿Y qué podemos hablar de los análisis de aceite? Pues realmente los equipos, los activos, el lubricante es la sangre de los mismos. Por lo tanto, el poder identificar cuáles son las causas raíz de falla es un aspecto fundamental y es ahí donde va a ser muy importante la parte del análisis de aceite. Les comparto muy rápidamente, porque tenemos un tiempo medido, información muy relevante, tanto de fabricantes de equipos de clase mundial como instituciones académicas y de investigación, que nos van a llevar de manera incuestionable a claramente entender la gran relevancia que tiene el aspecto de la tribología de la lubricación en la confiabilidad de los activos. Inicio rápidamente. Para SKF, el 54% de las fallas de un rodamiento tienen que ver con lubricación incorrecta. Esta lámina pertenece a SKF, aunada a la contaminación de los lubricantes. Para FAC, lo dicen claramente, más del 50% de los fallos de un rodamiento es la lubricación incorrecta. Y hablamos de cantidades brutales, ¿eh? Imagínense, Caterpillar nos indica en su folleto que del 75 al 85% de las causas raíz de falla de los equipos tiene que ver con la contaminación con partículas de los aceites lubricantes. Y lo mismo dice Vickers y lo mismo dice Parker, con al menos el 80% de las fallas de un sistema hidráulico resultando de la contaminación del aceite, Reglo 75%, Chevron, que es una empresa reconocida de lubricantes, lo dice también muy claro, 82% de los fallos tienen que ver con la contaminación con partículas de lubricante, Total, la francesa, 50%, el modelo Toyota, 60%, Timken, se pierde la vida de un rodamiento en función de la contaminación de lubricantes en un 90%. Y podemos tener y compartirles mucho más casos, pero tenemos el tiempo pues medido. Conclusión inobjetable. La lubricación incorrecta y la contaminación de los lubricantes representan entre el 50 y el 85% de las causas raíz de fallo de los equipos. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Realmente el lubricante, no importa la marca, es la sangre de un activo. Bien, y saber el estado de ese lubricante es como la sangre para nosotros. Esto va a determinar la confiabilidad de los equipos. Como información interesante, pensemos que en promedio la película lubricante, la que permite que operen todos los equipos en la industria, mide aproximadamente la octava parte de un cabello. Así es que es bien importante monitorearla. Y entremos en materia, al análisis de aceite y después a la parte de la inteligencia artificial, que es un tema central en lo que vamos a ver. ¿Qué tenemos con el análisis de aceite? Sin duda una herramienta del mantenimiento predictivo, de monitoreo de condición, de las más importantes para identificar causas raíz de falla y tendencias y predicciones en el aceite y en la maquinaria. Aunado a vibraciones, representan un poder predictivo del 73%. Conociendo y haciendo un buen análisis de aceite, podemos saber cómo están los aditivos, cómo está el básico, cómo está la contaminación, qué es el enemigo según lo que acabamos de ver, cómo está el desgaste de la maquinaria. Y entonces entramos a algo muy importante, a eliminar las causas raíz de falla. Podemos hacer un símil, el análisis de sangre es como el análisis de aceite, ¿bien? Entonces, si nosotros determinamos la salud de ese aceite lubricante, podremos determinar pues cuál es la vida y el ciclo de vida de los activos, identificar causas de fallo para poderlas eliminar. Es bien importante. ¿Cuál es la metodología clásica y qué le pasa al aceite durante su uso? Voy a dar aquí un previo para después llegar al tema interesante. El aceite, en cuanto empieza a trabajar, de inmediato empieza a degradarse. El básico son hidrocarburos principalmente, minerales o de tipo sintético.
y pues se oxidan, se degradan, se convierten en lacas, en gomas, en barnices. ¿Y qué pasa con los aditivos? Al estar trabajando los aditivos, se va reduciendo la concentración en el aceite. ¿Esto a dónde nos va a llevar? A que el aceite se degrada y aunado a lo anterior, hay condiciones como temperatura, como contaminantes, como agua, como partículas, como combustible, como yin, etcétera, que van a hacer que el aceite llegue a una vida útil establecida. Y entonces existen parámetros para poderlo determinar. Hemos desarrollado una técnica muy completa en Tecnosis que se llama ABCDE, se alinearon los planetas, A de aditivos, B de básico, C de contaminación, D de desgaste, E de eliminar la causa raíz de falla. Y les comparto, si queremos ser expertos en interpretar análisis de aceite, tanto desde la parte básica como hasta la parte de inteligencia artificial, siempre debemos de partir de los factores que son causas raíz de fallo y no fijarnos en el desgaste. Muchas veces se incurre en el error de empresas, inclusive a nivel internacional, que sus ingenieros se fijan en el desgaste sin fijarse cuáles son las causas que están abajo, las causas subyacentes de un problema. Por lo tanto, para leer un reporte de análisis de aceite, tenemos que empezar desde abajo, desde el aceite nuevo, que se llama línea base o punto alfa, posteriormente ver cómo está el contenido de aditivos, que son un aspecto fundamental para el desempeño del aceite, cómo está el básico, cumple con la viscosidad, está oxidado o no lo está. Luego vamos a ver la letra C, que es la contaminación, que es el enemigo como acabamos de ver. Y después de que entendamos cómo está ese aceite en cuanto a aditivos, en cuanto a sus propiedades, ahora sí vamos a ver el desgaste. La falta de aditivos, el estado incorrecto del básico o la contaminación son causas raíz de fallo. El desgaste es un efecto de lo anterior. Entonces tenemos que llegar hasta el pináculo de la pirámide, a la letra E, que se elimina la causa raíz de fallo, que es donde vamos a involucrar otros aspectos. ¿Cuál es una metodología muy avanzada de interpretar análisis de aceite? Definimos el punto alfa, que son las características del aceite nuevo en la línea base, como dice acá. En base a ello, se calculan los límites, que afortunadamente hay muchas referencias actualmente de ISO, inclusive y de ACTM, para unificar los criterios. Ya sabemos que cada empresa de lubricantes, cada empresa consultora, inclusive los fabricantes de equipo, tienen sus propios límites de análisis de aceite, pero aquí viene el gran mérito de ISO, que como saben, pues permite que todos hablemos el mismo idioma. Hay un nuevo estándar, ISO 14830, que yo los invito a que lo vean, lo hemos revisado a fondo, tenemos realmente un conocimiento experto del tema y les podemos compartir que el 99% de lo que nos propone ISO están perfectamente bien esos límites y bueno, pues procedemos a hacerlos. Para aditivos, que son sustancias que le vamos a añadir al básico para poder proteger mejor a la máquina, para proteger al mismo básico o dar propiedades especiales, vamos a saber cuándo va a ser el límite de los mismos. ¿Qué pasa con los aditivos? Los aditivos se van agotando si son antioxidantes porque están parando procesos de radicales libres, si son aditivos de extrema presión o antidesgaste, porque reaccionan químicamente con la superficie para proteger y dar una película más resistente que el propio hierro. Si son aditivos detergentes o dispersantes, pues entonces esos se van a unir al hollín y van a impedir que se pegue a las paredes del motor de la combustión interna. En pocas palabras, el contenido de aditivos en el aceite lubricante siempre va para abajo. Pensemos como en la pasta de dientes, ¿no? Cada día la usamos, pues cada día tenemos menos pasta de dientes. Entonces, ¿cuáles son los límites que nos propone ISO? El límite de precaución, el punto alfa o línea base menos 10% y el límite crítico menos 20%. Pues sí, aquí queremos aportar en este congreso bases técnicas y herramientas que les sirvan después de que escuchen esta plática. No crean que hace falta que los aditivos se reduzcan a cero para que tengamos un daño. De hecho, una empresa que es líder mundial en fabricación de aditivos, como es Lubrisol, tiene ahí un paper en el cual mostraba que cuando el nivel de aditivos se ha reducido en un 40%, inicia a incrementarse el desgaste, la oxidación, el cambio de viscosidad, la acidez del aceite. Entonces ya tenemos aquí un dato, una información valiosa con la que viene de ISO. Límite de aditivos, el punto alfa menos el 20%. ¿Y qué pasa con el básico, que es el cuerpo principal del aceite? Tenemos aquí también claramente los límites de viscosidad de variación para aceites industriales, más menos 5 y más menos 10%, y acá tenemos los límites para los aceites automotrices.
El límite de precaución superior, más 8%, y el límite crítico, más 15%, y los límites inferiores de la viscosidad, que es la propiedad más importante y más relevante de un aceite, menos 4 y menos 8%. ¿Qué quiero decirles con esto? Todo está escrito. Los límites de oxidación también están perfectamente claros. Y la letra C, la contaminación del aceite es un factor crítico para la confiabilidad, pues hay nuevos estándares que nos van a definir cuál debe de ser ese contenido de partículas. El estándar ISO 12669 nos va guiando con factores de ponderación para establecer cuál es el objetivo de limpieza para un sistema hidráulico. No es lo que se le ocurra a un proveedor de lubricantes, de filtros, está ya perfectamente normado. Entonces te los recomiendo mucho que lo vean. Y para el resto de equipos, para turbinas, para compresores, para cajas de engranajes, para transmisiones, la meta de partículas ISO también está establecido en el estándar ISO 14830. Otro enemigo que tenemos, estamos en el tema de sed de contaminación, es el agua, está omnipresente. El agua ocasiona que el aceite se oxide más rápido, que se forme rumen en la maquinaria, que se pierdan los aditivos más rápido. Tenemos aquí un testimonial de Timken, en el cual se reduce la vida más del 90% al tener una ridícula cantidad de lubricante de 0.05%, 500 partes por millón. Eso basta para reducir más del 90% la vida de un rodamiento. El agua en todas sus formas, en su forma libre, en su forma emulsionada, es sumamente dañina. Y aquí están los límites de agua. Para aceites de turbinas, para aceites hidráulicos, para aceites de engranajes, en partes por millón. Entonces, para un buen programa de análisis de aceite, conocer estos límites es oro puro. Cuando vemos el 99% de los reportes de análisis de aceite a nivel mundial, que ya me voy encaminando a mi tema, no incluyen límites, ni incluyen la línea base ni punto alfa, ni incluyen límites muchas veces. Por lo tanto, cuando le llega el reporte de análisis al usuario, no sabe qué hacer, no sabe qué significa. Si tiene 300 partes por millón de fósforo, ¿y eso qué? ¿Eso qué le dice? Pero si conoce cuánto es el contenido del aceite nuevo, que es el punto alfa o línea base, si conoce perfectamente cuál es el límite crítico, que es menos el 20% en base al estándar ISO, apegándonos a él, si el aceite nuevo tiene 500 y el usado tiene 300, pues estamos por debajo del límite crítico y entonces tendremos que tomar una acción. Entonces, el conocer los límites es oro puro, vale muchísimo y la mayoría de los reportes de análisis no lo tienen. Igualmente para el desgaste. En un análisis de aceite vamos a poder saber qué partes de la maquinaria se están desgastando y en qué cantidad. Vamos a saber si tiene desgaste de hierro, de cromo, de cobre, de estaño, de níquel, etcétera. Eso nos lo da el análisis de aceite. Y tenemos también los dos métodos para determinar los límites, tanto por la ISO, que es el promedio más 2 desviaciones estándar del límite crítico, una desviación del límite de precaución, y coincide con los límites propuestos por ASTM 7720. Entonces tenemos una colección de datos, podemos determinar perfectamente cuáles son los límites de desgaste que se tienen en la maquinaria. Entonces, como pueden ver, este tema lo vi muy rápido, está todo escrito. Sin embargo, hay tremendas áreas de oportunidad en los reportes de análisis de aceite y en muchos países. ¿En cuáles están las áreas de oportunidad? No se incluye el punto alfa o línea base, con lo cual el usuario no tiene la menor información de cómo está el aceite actual. Muchas veces no se incluyen los límites de precaución ni en los límites críticos. Son contados. Será de 10 reportes de diferentes proveedores, habrá uno tal vez que incluya límites sugeridos. La mayoría no los incluye. Pero llegamos a la parte más interesante, que es donde va a jugar la inteligencia artificial. La principal área de oportunidad de estos reportes de análisis, damas y caballeros, es que las acciones que se desprenden del mismo, que están inscritas en estos reportes, son muy pobres en cuanto a las recomendaciones. Si tenemos un aceite contaminado, la recomendación suele ser fíltralo. Si se tiene un desgaste en límite de precaución, seguir monitoreando. Así como lo escuchan,
y quien está escuchando en este momento lo sabe perfectamente, deja mucho que desear la recomendación que se hace una vez que se tiene el reporte de análisis de aceite. Son críticos los comentarios. ¿Bien? ¿Qué debería de ser? Conocer el punto alfa o línea base, ver cómo están los aditivos, cómo está el básico, cómo está la contaminación, cómo está el desgaste. Pero lo más importante es entender cuál es una causa raíz de falla para poder eliminarla. Y aquí les comparto un caso y dónde juega la inteligencia artificial. Tenemos 600 litros de un aceite para engranes en una transmisión. El punto alfa o línea base nos da la siguiente información. Sin esta línea base, no hay ningún programa de análisis de aceite que se considere serio. Tenemos que conocerla siempre. 567 partes por millón de fósforo, ciertas características de aditivo antiespumante silicio, el número ácido y la viscosidad. Y nos da la información de la última muestra de una tendencia. Nos dice que tenemos menos fósforo, obviamente, 525 partes por millón, un cierto número ácido, una viscosidad que tuvo un ligero incremento, la oxidación del aceite, el contenido de partículas ISO, el contenido de agua y el desgaste de hierro. Nos da la información además histórica, que hemos tenido un desgaste de hierro en las últimas 4 muestras del año pasado, en partes por millón, de 11, 22, 33 y 44. Entonces, ¿qué recomendamos hacer con el aceite? ¿Qué recomendamos hacer con la máquina y alguna acción adicional? Ya esto que están viendo ustedes aquí, ya es mucho más de lo que sí típicamente se presenta en un reporte de análisis. ¿Por qué? Porque está ordenado en las categorías aditivo, básico, contaminación y desgaste. Es muy común que los reportes de análisis de aceite estén completamente revueltos, así como este cubo de Rubik. Es el mensaje que queríamos dar. Está mezclado. Hay una empresa que jamás diremos por ética cuál, pero escribe metales de desgaste, fierro, cobre, calcio, fósforo, silicio. Está incluyendo los aditivos como si fueran metales de desgaste. Y es una empresa mundial líder en lo que hace. Reportes de empresas lubricantes líderes tienen todo revuelto. Tienen la viscosidad, luego tienen el porcentaje de agua, luego el índice PQ, que es de desgaste. Es un caos normalmente. Pues con la metodología ABCDE, lo que se busca es ordenar perfectamente todo. ¿Cómo están los aditivos y cómo está el básico? Eso nos dice cómo está el aceite. ¿Cómo está la contaminación? Pues sabemos cómo está el enemigo. Y al final, cómo está la máquina. Y es lo que se está haciendo en este formato de reporte. Todo ordenado, el aditivo, cuál es el punto alfa o línea base, cuál es el límite de precaución, cuál es el límite crítico, cuál es el estatus actual que se tiene. Y como ahora sí tenemos los parámetros claritos, podemos decir si cada parámetro, aditivo, viscosidad, oxidación, AN, etcétera, está en código verde, amarillo o rojo. Entendiendo un rojo como una acción inmediata, estamos fuera de límites, amarillo en precaución y verde estado normal. Hagamos ahora el símil para la esencia de esta ponencia. Esto es como el reporte de análisis de sangre que nos llega. Nos hacemos un análisis de sangre todos los que estamos aquí escuchando, nos llega un reporte y pues NPI, ¿qué significa NPI? No piensen mal, no poseo información. Oye, que la bilirrubina está fuera de límites. ¿Y eso qué significa? Entonces nos quedamos atorados ahí. Ya recibí el reporte. Pónganse en el lugar del usuario de un aceite lubricante. Recibe un reporte con nombres raros. ¿Sí? BN, número básico, número ácido, índice PQ, ferrografía de lectura directa. Recibe un reporte con nombres raros. Y entonces, ¿eso de qué le va a servir? Para entender lo que está pasando, para ver la salud del aceite, la salud de su activo y si hay algún problema, cómo lo va a eliminar. Y aquí, justamente, es donde damos el salto del enfoque clásico de análisis de aceite, que por sí tiene varias áreas de oportunidad, como les acabo de comentar, a la nueva división, que hemos puesto aquí el logotipo, de tribología. Se alinearon los astros otra vez, termina en IA, bueno, pues ahí está la inteligencia artificial. Y entonces esto va a potenciar mucho las cosas. Todo lo que sigue aquí está generado por inteligencia artificial.
y aquí está la acción. Solo lo poquito que van a ver en rojo en las siguientes láminas está escrito o tiene un área de oportunidad. Todo lo demás está perfecto. Bien. Se le da el caso, en este caso fue ChatGPT, la herramienta a utilizar, y directamente la alimentamos. ¿Cómo está el aceite? Le damos el punto alfa o línea base, se lo alimentamos, le decimos cómo está el aceite usado y en automático. Recordemos que las recomendaciones típicas son crípticas. Vamos a ver todas las recomendaciones que trae rápido por el tiempo que tenemos. 18 páginas de recomendación de qué hacer. Nos da el contenido de partículas, que está muy alto comparado con el objetivo oficial, que es 17, 15, 12, ya lo sabe. En automático sabe cuál es el... ¿Se acuerdan que les compartí? Por ahí lo mencioné muy rápido. Los límites ISO, que no se le alimentaron aquí, oficiales de contenido de agua, ya está sugiriendo cuál es el contenido de agua en el aceite para engranajes de 12 partes por millón. Bien. Ya está identificando perfectamente que se incrementó el silicio, lo cuya razón es que entra a tierra o viene de un sello. ¿Sí? Ya está identificando que se redujo en un 7.4% el fósforo, da las causas posibles. La única palabra equivocada, si lo quieren llamar así, puso precipitación, debería de ser reacción química, todo lo demás está perfecto. Bajó el número ácido, lo cual es inusual, efectivamente. Aumentó la viscosidad y como conoce los límites de viscosidad, variación menor, pero está dentro de control. Increíble. ¿Se puede rescatar el aceite? Son 600 litros. La respuesta es sí. ¿Y qué hay que hacer? Hay que descontaminarlo. Y propone perfectamente lo que se debe de hacer. Eliminar el agua libre hasta 150 partes por millón, bajar las partículas. Estos son, no modificamos las palabras, las dejamos tal cual nos dio el ChatGPT la información, a 17, 15, 12. Nos da inclusive sugerencias de qué tenemos que hacer para evitar el ingreso de contaminantes, mejorar la respiración, mejorar los sellos y los procedimientos. Nos dice qué tenemos que hacer el primer día, instalar un respirador con desecante, que esa es la recomendación experta que hacemos nosotros siempre. Aquí lo pone ya en automático. Cuidar mucho que no haya contacto con un sello de silicón para evitar que sea otra fuente de ingreso de silicio. Nos está recomendando cómo vamos a deshidratar, inclusive con un equipo de deshidratación a vacío de 26 pulgadas de mercurio, el caudal que sugiere, el tamaño del filtro. La beta es una beta de 10, que es el micraje. Todo esto no se lo dijimos, que es el micraje correcto y después uno de un menor micraje para poder llegar a un nivel de 17, 15, 12, que es la meta oficial de ISO. Nos da el tiempo que tenemos que estar filtrando, ¿bien? El contenido de agua por Carl Fisher, que es el correcto. Corrección de causas, vamos a blindarlo con los filtros respiradores con desecante, vamos a lavar el aceite que está ahí, nos dice cómo debemos de bypassear, poner inclusive trampas ferrosas, la variación aceptable que tenemos, la meta de 7, 15, 12, las partes por millón, la variación de los aditivos como un sumario, identifica que el hierro tiene un mayor desgaste del que debería de ser, que efectivamente estaba en rojo. Si me regreso estaba fuera de límites, estaba fuera de 2 sigma. Y entonces nos dice, ¿qué vamos a hacer con este desgaste tan grande? Identifica que está fuera de especificación y nos da muchísimas páginas más de qué hacer, qué determinar. Las letras rojas es lo único que se corrige. Todo lo demás está perfectamente bien hecho. Bueno, e inclusive nos da, generado por la misma ChatGPT, causas de desgaste abrasivo, lo que encontró, causas de corrosión más abrasivo, cavitación, microdistelín, fallas en los rodamientos, la oxidación. Nos está diciendo cómo se manifiesta, cómo es la causa y cuál es la solución. Bien, entonces, ¿qué quiero yo decirles? Definitivamente el mundo ya cambió. El mundo ya cambió. Y el nivel de conocimientos que se tiene se va a potenciar muchísimo con la inteligencia artificial.
Nada más que aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí llegamos a una conclusión 99.9% correcta, con una recomendación de qué hacer a nivel super experto. Pero ¿qué pasa? Si la herramienta de inteligencia artificial está manejada por una persona que no tenga experiencia, en el momento de estar interactuando, pues va a llegar a conclusiones completamente equivocadas, obviamente, a un absurdo. Si se tienen conocimientos medios, pues será aceptablemente, probablemente mediocre lo que se logre. Pero si un SME, un Subject Matter Expert, si realmente un experto en la materia que sea, obviamente, tiene una especialización en inteligencia artificial, caray, esto no tiene límite, ¿eh? Porque podíamos todavía continuar mucho más a fondo con este reporte y en lugar de dar las clásicas interpretaciones críticas o recomendaciones de 3, 4, 5, 10 renglones, acá podíamos llegar a 50 páginas de recomendaciones perfectamente fundamentadas. Entonces, damas y caballeros, la inteligencia artificial es como un tsunami. No nos conviene ponernos contra él, nos conviene poner la tabla de surf y subirnos a la ola. ¿Por qué? Porque ya cambió el mundo. Entonces les recomiendo mucho su alto entrenamiento, un entrenamiento muy grande en inteligencia artificial y entonces, si son expertos, olvídense, esto llegó para cambiar el mundo. Bueno, estamos a sus órdenes en Grupo Tecnosis para entrenamiento y consultoría en lubricación, certificación de plantas, certificación de personas y pues realmente expertos en análisis de aceite. Mucho éxito en este congreso de Fractal y muchos saludos.